nuestro entendimiento y abra nuestras mentes para entender todas las doctrinas que van a ser aquí dichas, que ella misma mueva nuestra voluntad para seguir sus caminos y los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de Dolores, ruega por nosotros. Madre de Dolores, Ruega por nosotros. Madre de Dolores, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con el Padre Juan Francisco aprendimos una cosa muy interesante. Y es que cuando uno tiene varias reuniones seguidas, uno no puede empezar la reunión así de repente. Y él nos da un ejemplo, es como un lazo. Un lazo uno no le une así. Porque más que lo junte así no va a lograrlo unir. Uno ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un nudo. Pero para hacer el nudo tiene que valerse del pedazo anterior y unirlo con el pedazo nuevo. ¿Cierto? Así se unen los dos lazos. Entonces, yo quiero que alguno o algunos me cuente más o menos qué fue lo que dijo el Padre Juan Francisco en la reunión anterior para yo poder empalmar los dos temas, el de la semana pasada y el de hoy. ¿Quién se anima a decir alguna cosa? Pueden levantar la mano sin penas, diga. La importancia de la virginidad de la Virgen, de la forma como nació el niño. Y algo hermoso fue hacer referencia al catecismo, o sea, yo sí lo escuché en el famoso catecismo del Padre Azteca, que eso se estudiaba en la escuela antiguamente, y decía dando referencia al nacimiento, cómo nació y cómo permaneció el niño, así como el rayo del sol pasa a través de los cristales y romperlos y manchando hasta exactamente por el nacimiento. Bonito, viene en ese pedazo de la encarnación. ¿Qué más? ¿Alguien otra cosa? Y a través de eso hubo la éxtasis, que es la unión de lo divino con lo humano, que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo acá para hacerse hombre por nosotros, por nuestra salvación, de cómo el Espíritu Santo participó y permitió todo esto, todo lo que tiene que ver con la santificación de las almas, toda la intervención divina que tuvo el Espíritu Santo en el proceso de tanto de encarnación como del proceso de la vida. ¿Hablaron un poquito de San José? Más o menos también de San José. ¿Qué hablaron de San José? ¿Quién me dice alguna cosa de San José? Algo inédito de San José. Como él no se sentía digno de presenciar el nacimiento de nuestro Señor, entonces él salió de la ruta, ¿no? Exactamente, él como se sentía indigno de tal manifestación grandiosa, siendo que él es la persona que está abajo de Nuestra Señora en el orden de toda la creación, ¿no? Viene Dios, viene la Virgen, y de justo abajo de la Virgen está San José, inclusive más arriba que los ángeles. Los teólogos dicen y dan una razón muy bonita que a ningún ángel Dios le dio a cuidar sus mayores tesoros, que son la Virgen y Jesús. Y sí se los entregó a San José. Y por ese simple hecho San José está arriba de todos los ángeles. Hablaron de San José también. En este artículo del credo que vamos a ver, ya es el cuarto artículo del credo. No, el cuarto. El cuarto. Porque el tercero lo vimos en la vez pasada. Eso era lo que yo estaba mirando. Mira, El Padre Juan Francisco, sí. El tercero fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació
Exactamente. Y ya vamos para el cuarto. Pero entonces, ¿por qué? Me parece interesante que hablaron de Nuestra Señora y de San José. ¿Por qué? Porque nosotros, católicos, no podemos ver la misión de nuestro Señor Jesucristo separada de la de ellos dos. La misión de nuestro Señor Jesucristo va juntamente acompañada con la misión de San José y con la misión de Nuestra Señora. Indispensable. Y algunos se preguntará, bueno, ¿y en la pasión, en la crucifixión y en la muerte, qué tiene que ver San José si San José todavía no estaba vivo? San José ya había muerto hace algunos años. ¿Dónde estaba San José en ese momento? Ese problema lo vamos a resolver a medida que vamos avanzando en la reunión. ¿Cómo dice el cuarto artículo del credo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo dice? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces tenemos 4 partes que comprenden el artículo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Tenemos esos 4 elementos. Para impostar el tema, yo les voy a pedir que se imaginen cada uno en su casa, un día tranquilo, un día de sábado. Determinado momento estamos solos, los hijos salieron, el esposo salió, la esposa salió. Estamos solos en nuestra casa, estamos rezando un rosario de pronto. Y de pronto se aparece un ángel. Un resplandor así inmenso empieza a iluminar toda la sala donde uno está y se aparece un ángel. Uno queda. San Juan Bosco, que estaba acostumbrado desde niño a ver cosas divinas y a ver el cielo y todo, San Juan Bosco, cuando vio un ángel por primera vez se iba a arrodillar porque pensó que era Dios. Tal era el esplendor y la majestad que veía en el ángel. Y el ángel le dijo, no se arrodille, porque yo soy apenas un ángel, y no le permitió que se arrodillara. Entonces imaginemos que se aparece nuestro ángel de la guarda, se aparece y nos dice lo siguiente: Dios tiene una misión muy importante para usted. Pero depende de usted si quiere aceptarla o no quiere aceptarla. No es obligatorio, Dios no lo quiere obligar, si usted niega esa misión, pues no va a disminuir nada en su gloria y en su santificación. Si la acepta, pues va a crecer en su camino hacia la santidad y va a darle una alegría a Dios. Ahí uno ya con ese preámbulo ya queda, ¿qué es lo que me va a pedir Dios ahora? Y entonces el ángel empieza a explicar. Resulta que por cuestiones X y Y, el mundo de los gusanos tiene una enfermedad. Los gusanos tienen una enfermedad. Y la única forma para que los gusanos se puedan salvar de esa enfermedad y puedan salir de esa enfermedad es que usted se haga gusano con ellos. Y de hombre o mujer pase a ser gusano. Va a perder su inteligencia, va a perder su voluntad, va a perder su sensibilidad, va a perder y se va a disminuir toda su vida a la vida de un gusano. Todas las caras así quedan. Uno que responde ante eso. Uno lo duda, ¿no? Uno lo duda. Porque pues una cosa es uno decirle, no, pues usted se va a hacer un tigre por lo menos. Aunque fuera un tigre, pero no, un gusano. Y volverse gusano y arrastrarse en la tierra y comer tierra. Uf. Resulta que lo mismo, guardadas las infinitas proporciones, pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él desde toda la eternidad estaba junto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, viendo todo el plano de la creación. Ven el pecado de Adán y Eva. Y el pecado de Adán y Eva es un pecado infinito. Y como es un pecado infinito, fue una ofensa infinita. Y como es una ofensa infinita, solamente puede haber una reparación infinita. Y un ser humano no puede hacer una reparación infinita.
Por tanto, solamente Dios puede hacer una reparación infinita. Y Dios Padre, desde toda la eternidad, le pregunta a Dios Hijo si quiere salvar a la humanidad decaída por el pecado. Y le pregunta si quiere hacerse hombre como los hombres para poder conseguir el perdón de los pecados, para poder conseguir ese perdón de la culpa original. Y nuestro Señor Jesucristo, en el esplendor del cielo, en el gozo eterno del convivio con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, dice que sí. Y acepta y se hace hombre. Y es hombre y Dios verdadero que llega aquí a la tierra para salvarnos. Y alguien dirá, uy, no, pero es que esa comparación tan exagerada, ¿cómo compara con un gusano? ¿Cómo lo compara con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Resulta que esa misma imagen la utiliza el profeta Jeremías, hablando de nuestro Señor Jesucristo y profetizando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Jeremías, místicamente, muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ve toda la pasión. Y ve a nuestro Señor Jesucristo flagelado, con la cruz a cuestas, lo ve coronado de espinas. Y él en su libro, el profeta Jeremías, dice que ese hombre que él ve, ese Mesías que vendría, más parecía un gusano que un ser humano. De tal manera había sido desfigurado por todos los golpes que había sufrido, por la flagelación, boibudico, por la coronación de espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Así empieza la reunión. Nuestro Señor Jesucristo se encarna con ese fin, de entregarse a Dios Padre en favor del género humano para redimirlo del pecado original. Primera parte. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ahorita hablamos con el señor Luis Ángel, que hay un dicho muy común aquí en Colombia que dice que está más perdido que Pilatos en el credo. No sé si lo han escuchado. Porque claro, nuestro Señor Jesucristo, en el credo está nuestro Señor Jesucristo, está Nuestra Señora y aparece Poncio Pilato. ¿Por qué aparece ese señor ahí? No diría, no, que aparezca San José, que aparezca San Gabriel, que aparezca, pero no, aparece Poncio Pilato. ¿Por qué aparece Poncio Pilato en el credo? Porque en la antigüedad, para ubicar el periodo histórico, una era histórica precisa, se valían de los gobernadores que existían en la época para encuadrar el hecho histórico en un determinado año. Entonces, cuando la iglesia dice nació en tiempo de Poncio Pilato, ya toda la gente sabe que fue hacia el año 33, en el gobierno del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato procónsul del Imperio Romano en Tierra Santa. Empieza nuestro Señor Jesucristo su vida, 30 años de vida oculta. ¿Qué maravillas habrá escondidas por ahí en esa vida oculta? ¿Quién sabe? Imagínense la convivencia diaria de San José, Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo. Imaginárselos uno cocinando en la casa, nuestro Señor ayudándole a San José en la carpintería, rezando juntos, hablando de la historia. Nuestro Señor Jesucristo explicándoles cómo va a ser la historia, explicándole el plan de la creación, explicándole cómo era el cielo. Y es una vida pues casi que angélica. Yo creo que una persona ya no tendría deseos de ir al cielo estando conviviendo con ellos en la misma casa, imagínense. Sería súper bonito. Y hago un paréntesis aquí para contar un hecho muy bonito. Resulta que Santa Rosa de Lima, a ella los papás no la dejaban entrar al monasterio. Y no la dejaron, y no la dejaron, y no la dejaron, y no la dejaron, y no la dejaron. Y Santa Rosa de Lima dijo, sí, entonces ahora yo los voy a tratar como si fueran Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en vez de decirle los nombres detrás, sí, Dios Padre, le decía al papá. Le decía a la mamá, sí, Dios Hijo, sí.
Le decía al hermano, no sé, le decía, sí, Dios Espíritu Santo. Y los papás empezaron a quedar así medio, medio dudosos. Pero cosas de la providencia no dejaron entrar al monasterio. Pero bueno. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pasa esos 30 años de vida oculta, y en determinado momento muere San José, y nuestro Señor Jesucristo tiene que salir a la vida pública. Y el doctor Plinio, el inspirador de la obra de los heraldos, el formador de Monseñor John Cla, se imaginaba la escena de nuestro Señor Jesucristo saliendo de casa. Empieza a explicarle a Nuestra Señora que ya tiene que iniciar su misión, que todo ese tiempo que habían pasado juntos desafortunadamente ya tiene que terminar, y que Él tiene que salir a empezar a cumplir su misión y empezar a evangelizar. Nuestra Señora se le parte el corazón. Y el doctor Plinio se imagina la escena, nuestro Señor Jesucristo cogiendo las maletas, su equipaje, saliendo por la puerta, y Nuestra Señora mirándolo, que se pierde en el horizonte. Se ve su sombra perdiéndose en el horizonte. Y ella con la preocupación de su alma. ¿Qué será? ¿Cómo lo tratarán? ¿Qué dirá la gente de él? Con el alma partida. Y el doctor Plinio dice muy bonito, porque en ese momento los ángeles te empiezan a cantar. Pero que es un canto de ángel en relación con una palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es nada. Y ella ofrece ese dolor, que es otro de los dolores de Nuestra Señora. Ella ofrece ese dolor de tener que abandonar ese relacionamiento diario con Él. Lo ofrece, y ahí empieza el martirio de nuestro Señor Jesucristo. 30 años de vida privada, 3 años de vida pública. Y empieza la lucha. Empieza el combate. En los 3 años de vida de nuestro Señor, el judío tiene que ir una vez por año al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificio por ocasión de la Pascua. Y en las 3 ocasiones que nuestro Señor Jesucristo, en las 2 ocasiones que nuestro Señor Jesucristo fue al templo, en la Pascua, en esa vida pública, fue ocasión de lucha. Leemos en los evangelios que nuestro Señor expulsó 2 veces a los vendedores del templo. En 2 ocasiones los expulsó. Y fueron esos 2 primeros años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a ofrecer su sacrificio por ocasión de la Pascua. Él se llena de santa indignación, de santa cólera, por ver el templo profanado, todos los vendedores haciendo un chiquero de todo lo que era el templo. Y ahí es que ata unos cordeles, ata un látigo y empieza a expulsar a toda esa gente del templo, pidiendo que fuera purificado el templo con esa acción. Entonces ya empezó la lucha. Primeros 2 años, primeras Pascuas de nuestro Señor Jesucristo en la lucha. La Pascua del 3er año será el año de la muerte. Será el año de la pasión, de la crucifixión y de la muerte. Toda la trama en contra de nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos empieza en ese último año. Porque los fariseos y los saduceos, ahorita vamos a explicar quiénes son ellos, se empiezan a dar cuenta que el poder político y religioso de Jerusalén se les está saliendo de las manos, porque ellos tenían todo bajo su poder. Y con la llegada de nuestro Señor Jesucristo se fue todo desmoronando, todo lo que ellos tenían en sus manos. Y empieza la envidia, y empieza la persecución, y empiezan todas las artimañas que leemos en el Evangelio. ¿A quién debemos pagar? ¿Al César o al templo? Todas artimañas así para hacerlo caer. Y nuestro Señor Jesucristo en el último año ya se pone cruda la cosa, y tiene que empezar a evangelizar fuera de la circunscripción donde mandan los fariseos. Tiene que cruzar el Jordán
y empieza a evangelizar al otro lado del Jordán. Porque los fariseos y los saduceos ya lo estaban buscando para cogerlo preso. En 2 ocasiones nuestro Señor Jesucristo casi lo cogen. 2. Y él milagrosamente, valiéndose de su cuerpo glorioso, se escabulló entre la multitud. En 2 ocasiones lo iban a coger para matarlo, pero no era el momento de él morir. Y ustedes ven, y es muy bonito eso. Y es que nuestro Señor Jesucristo actúa con astucia. Y eso es una de las cosas que más odia el demonio, la astucia de los buenos. Y el doctor Plinio decía una frase muy bonita: los malos ganan no por la fuerza de los malos, porque ellos no tienen fuerza, sino por la debilidad de los buenos. Porque los buenos no son tan buenos como deberían ser y por eso ganan los malos. Y nuestro Señor Jesucristo, en este aspecto, en este último año de vida pública de Él, vemos que Él fue totalmente astuto. Y así como nuestro Señor dice en el Evangelio, recomienda ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Nuestro Señor Jesucristo se valió de esa audacia para ir driblando todas las acechanzas de los fariseos, de los saduceos y todo el Sanedrín, y poder ir cumplir su misión y poder morir en el momento que la providencia quería, en el momento que Dios Padre quería desde toda la eternidad. Bueno, vamos a ver un poco de la Pascua. ¿Por qué tenían que ir los judíos a celebrar la Pascua en el Templo de Jerusalén? ¿Sí? ¿Nos recuerda esas 2 ocasiones en que él se escapa, por decirlo así? Son 2 ocasiones en que los fariseos ya lo van a coger, están a punto de cogerlo, lo tienen contra un barranco y nuestro Señor Jesucristo se escabulle entre la gente. Milagrosamente dice el Evangelio que se escabulló dentro de la gente, pero ¿cómo se va a escabullir dentro de la gente si lo tienen ahí? Él se valió de alguna manera su cuerpo glorioso para poder meterse entre la gente y salir del otro lado. No, en la semana pasada. Sí. Digo que él tenía el escudo en la mano y todo. Exactamente. Entonces, un poco la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, sencillamente, vamos a hacerlo en resumen, la Pascua es el recuerdo. Pascua significa paso, ¿cierto? Y la Pascua recuerda el paso del ángel vengador, digámoslo así, del ángel, se me olvida el título que era la iglesia, del ángel exterminador, exactamente, por Egipto, ¿cierto? En la última de las plagas de Egipto que mata a todos los primogénitos. Moisés le dice al pueblo, por orden de Dios, que tienen que reunirse en las casas, inmolar un cordero de 1 año, puro, sin defecto, que se deben reunir entre varias familias, y si la familia no es muy grande, se deben reunir entre varias familias, que deben consumir el cordero completamente, que no debe sobrar nada, que no le pueden quebrar los huesos, y que lo deben comer con hierbas amargas y con vino aguado. Deben comerlo con las sandalias puestas, con bastón en la mano y con la cintura cingida. ¿Por qué eso y por qué tanto simbolismo? Todo eso es prefigura a nuestro Señor Jesucristo, empezando por el Cordero. Nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, fue inmolado completamente. Fue una víctima pura y sin mancha. No le fue quebrado ningún hueso, ¿cierto? Después, la hierbas amargas es señal de penitencia. Y una costumbre que es un poco rara. ¿Por qué con sandalias? ¿Por qué con bastón en la mano? ¿Y por qué con la cintura cingida? Resulta que esa era la vestimenta, la forma de vestir que se utilizaba cuando se iba a hacer unas largas caminatas o cuando se iba a trabajar. ¿Por qué? Porque como ellos utilizaban unas túnicas largas, ¿cierto? Para trabajar era un poco complicado. Entonces, ellos se cingían la cintura, cosa que la túnica quedaba más corta, ¿cierto? Más apretada, con las sandalias y el cayado para caminar, porque deberían estar preparados para la lucha, preparados para el combate que iba a venir. Y nuestro Señor Jesucristo viene a traer también un combate. También lo vamos a ver ahorita.
Esa figura del Cordero nosotros la vemos todos los días en la misa. Siempre cuando el Padre, después de que consagra, Él levanta la hostia con el cáliz y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿cierto? Es lo que dice el Padre. Y si uno se pone a desglosar un poquito la frase, el Cordero de Dios, primero que todo, ya no es el Cordero del ofrecimiento, ya no es el Cordero del Antiguo Testamento, ya no es el Cordero de Moisés, este es el Cordero de Dios. Dios mismo inmolando a su Hijo, como Abraham en un tiempo iba a inmolar a Isaac, ¿cierto? Solamente que este Hijo sí se inmoló de verdad. ¿Qué quita los pecados del mundo? El Cordero ritual, el Cordero de Moisés, de la ley mosaica, ese Cordero no perdonaba ningún pecado. Era solamente el símbolo de ese paso de Dios por el pueblo de Egipto, matando a los primogénitos y salvando al pueblo de Israel. Pero no curaba ningún pecado. En cambio, este Cordero sí. ¿Por qué? Porque es un Cordero divino, es el Cordero de Dios, es el mismo Dios que se hizo hombre y perdona los pecados del mundo. Y termina: dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Por qué? Porque con la Santa Misa estamos nosotros también invitados a participar de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de esa Pascua que se renueva todos los días en el santo sacrificio de la misa. Bueno, ahorita hablamos de los fariseos, de los saduceos, pero antes de hablar de ellos hay que hablar de una cosa, de una institución que se llamaba el Sanedrín. Nosotros escuchamos mucho eso, de fariseos, saduceos, escribas, Sanedrín, los doctores de la ley. Se escucha mucho y muchas veces uno no sabe distinguir quién es quién y cómo es que se organiza y todo. Resulta que el Sanedrín era un grupo de 70 personas, judíos fieles, que eran los que decidían ciertas leyes del país, ciertas leyes en Israel. Era un conjunto que dictaba normas, digamos, que tenía su función legislativa. De entre el Sanedrín encontramos a los sacerdotes principales, sacerdotes que sirven en el templo, sacerdotes de más importancia del templo. Están también los ancianos, que son las personas más sabias, digamos, de Jerusalén. Y encontramos también a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas de diferentes clases sociales que por su estudio de la ley, por su sabiduría, por su inteligencia, eran tenidos como autoridad en Israel. Solamente por eso, por la inteligencia. Y dentro de esos grupos, dentro de esos 71 personas, tenemos dos partidos, dos mentalidades diferentes. Están primero que todo los saduceos, que estaba constituido más que todo por la clase económica de la alta sociedad de Israel. Y estos saduceos, por alcanzar el prestigio político, tenían gran amistad con Roma. Entonces ellos favorecían la sumisión de los judíos a Roma. Y por el otro lado estaban los fariseos. Entonces, de un lado los saduceos, que tenían el poder económico y tenían la ligación con Roma. Y por el otro lado los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de gente, no necesariamente intelectuales, también de diferentes clases sociales, más que todo de clase humilde. Eran artesanos, eran trabajadores manuales, pero que se caracterizaban por el rigorismo de la ley. Para ellos la ley hay que cumplirla a risca. Y por ese rigorismo de la ley, la escuela farisaica empezaron a instituir diferentes reglas extras a la regla dada por Moisés, a las normas dadas por Moisés en el libro del Deuteronomio y en el libro del Éxodo. Y fueron agregando leyes a las leyes que ya existían, por ese tal rigorismo que ellos planteaban. Pero se oponían
a la doctrina de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran influenciados por el Imperio Romano y por los griegos. Y tenían una mentalidad completamente diferente a la mentalidad de los fariseos. Y se peleaban. Y aquí sucede otro fenómeno muy interesante que el doctor Plinio también llama la atención. Se llama el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. Cómo los malos, por más opuestos que sean entre sí, se unen para atacar al bien. Estos dos grupos que se peleaban y se riñaban y hacían discusiones homéricas en la sinagoga y en las sinagogas y en el templo, y cuando ven a un enemigo común, ¡chac!, se unen para matarlo. Y encontramos varios personajes aquí, ya empezando el proceso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos, por ejemplo, a Anás, el famoso Anás. Encontramos, por ejemplo, a Caifás. Encontramos, por ejemplo, a Herodes. Encontramos, por ejemplo, a Poncio Pilato. Los dos primeros eran judíos, judíos de religión, judíos de familia, judíos convencidos, Anás y Caifás. Los otros dos, Poncio Pilato y Herodes, eran puestos, tenían cargos dentro de Jerusalén, puestos directamente por el Imperio Romano. Anás tenía el cargo de sumo pontífice. ¿El sumo pontífice quién era? Era el principal de los 71 miembros del Sanedrín. A ese se llamaba el sumo pontífice. ¿Cómo había llegado ahí? Por todo tipo de intrigas, de tramas, de calumnias, en fin. Y Caifás, que por cierto era suegro de Anás, él era sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Pues el principal de los sacerdotes. Puesto en su cargo por también intrigas, por influencia, por palanca, por etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los dos son considerados como sacerdotes ilegítimos. Estamos hablando de Anás, más que todo Anás. Resulta que para ser sumo pontífice era necesario ser descendiente de Sadoc. Sadoc era el sumo sacerdote en el tiempo de Salomón. Y a partir de Salomón se había instituido que siempre el sumo pontífice iba a ser descendiente de Sadoc para mantener esa línea profética del sacerdocio. Pero en determinado momento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es por conveniencias políticas, ese sumo sacerdocio que iba por la descendencia de Sadoc se desvía y cae en este sacerdote ilegítimo que se llamaba Anás, que no es descendiente directo de Sadoc y que está usurpando un lugar que no le pertenece, que es el sumo pontífice. Entramos ya en el último año de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que los fariseos lo están buscando, que los saduceos lo están buscando, que se unen para tramar contra él. Nuestro Señor Jesucristo saca unas respuestas magníficas en cada uno de los episodios del Evangelio que los deja frenados, impresionados. Y ellos, en vez de admirar esa sabiduría, aumenta su odio. Miren qué cosa terrible. Nuestro Señor Jesucristo hace todo lo posible por salvarlos. Y ellos no se dejan, porque ellos están empedernidos en su error. Y la ocasión se da, para la muerte de él, se da por la debilidad de uno de los... Bueno, debilidad más o menos. Por la, ¿cómo podemos decir? Por la maldad, digámoslo más bien, de uno de sus más cercanos seguidores, uno de sus apóstoles, que se llamaba
Judas. Judas estaba llamado a ser obispo. Estaba llamado a ser obispo, como todos los otros apóstoles. Pero vendió su vocación. Vendió su vocación. Cuenta Ana Catarina de Meric que en el lavatorio de los pies en la última cena, cuando nuestro Señor le estaba lavando los pies, hasta ese momento, ya cuando Judas había traicionado a nuestro Señor, ya lo había vendido, nuestro Señor lavándole los pies, empieza a decirle a Judas, empieza a decirle en voz baja para que ninguno de los apóstoles escuche, empieza a decirle todos los pecados que él había cometido mientras estaba con él, en voz baja. Decía: Judas, acuérdate que tú estás robando esto aquí, aquí, aquí. Acuérdate que esta herencia que me dieron tú te la gastaste en tal cosa. Acuérdate que mientras le lavaba los pies. Y Judas, ¿saben qué hizo Judas? Se hizo el loco y empezó a hablar con San Juan. Y no le prestó atención a nuestro Señor Jesucristo. Y el amor de nuestro Señor es tal y tan impresionante que cuando está en el huerto de los olivos, Judas lo va a entregar, le da el beso maldito, y nuestro Señor Jesucristo con una dulzura le dice: Judas, amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Era la última oportunidad para salvarlo. Era la última oportunidad. Y Judas le da la espalda y se va. Imagínense qué terrible. Hasta con Judas nuestro Señor esperó al último momento para salvarse. Después de esa traición, ¿Judas hubiera tenido alguna salida o no? ¿Cuál salida? Solamente una salida tenía: recurrir a Nuestra Señora. El Sagrado Corazón de Jesús se le apareció un día a una santa, ella es beata, Sor Josefa Menéndez se llama. Y le dijo: Josefa, cuando Judas me traicionó, lo que más me dolió no fue la traición, sino que después de haberme traicionado no hubiera vuelto a mí a pedirme perdón. Eso fue lo que más le dolió. No la traición, sino que nos hubiera devuelto a pedirle perdón. Ahí nosotros debemos tener la certeza de que por más pecadores que seamos nosotros, de que por más grandes que sean nuestras faltas, de que por más cosas que hayamos hecho en esta vida y en la otra, nuestro Señor Jesucristo siempre nos está esperando con los brazos abiertos para concedernos el perdón. Siempre. Y el ejemplo máximo lo tenemos en un apóstol, que es el apóstol San Pedro. San Pedro traicionó a nuestro Señor. San Pedro traicionó a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo se lo dice: Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Yo no, Señor, no. ¿Cómo puede ser posible que yo te traicione, Señor? No. Antes de que el gallo cante me habréis negado 3 veces. No. Nuestro Señor Jesucristo está preso, Él está calentándose en el fuego. Y él le dice: es que tú no eres de los que lo seguían. No, yo no. 3 veces. Y ahí canta el gallo. Y dice la Biblia, y las expresiones de la Biblia son una maravilla, con una precisión así. Dice: y lloró amargamente. Et flebit amare. Y lloró amargamente. Dicen que a partir de ahí, cada vez que San Pedro escuchaba un gallo cantar, las lágrimas se le venían a los ojos. Y hay un lugar muy bonito en Roma que se llama la Carcere Mamertina. Y esa fue la cárcel donde cogieron preso a San Pedro y donde lo tuvieron en los últimos días antes de que él muriera en la cruz. Resulta que en uno de esos episodios San Pedro, eso fue ya después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo van a meter al calabozo, a la cárcel, uno de los soldados coge a San Pedro y lo empuja a la celda. Solo que San Pedro está con las manos atrás, las manos atadas.
Cuando empuja a San Pedro se cae y cae de cara en la piedra. Y milagrosamente la piedra se volvió plastilina. Y la cara de San Pedro entró como si fuera una mascarilla así. Y hasta hoy en día se ve la fisionomía de San Pedro grabada en la piedra, ahí en la carchera mamertina. Y es muy bonito ver el rostro de San Pedro, que es peculiar, porque San Pedro tiene en las mejillas acá, tiene unos surcos de todas las lágrimas que derramó durante toda su vida. Fue tantas las lágrimas que derramó pidiendo perdón por sus pecados que se armaron 2 surcos en sus mejillas. Tal fue el dolor que tuvo San Pedro. Y volviendo, retrocediendo un poquito de la historia, San Pedro escucha al gallo cantando 3 veces, empieza a llorar y tiene la misma tentación que Judas. Yo no sirvo para nada, yo traicioné al Señor. Todo lo que Él me dio y Él me advirtió y yo no le hice caso, yo no sirvo para nada, yo soy no. Solamente que había una diferencia. Él sí confía. Él sí tuvo fe. Y esa fe fue la que lo impulsó a llegar hasta donde estaba Nuestra Señora, a arrodillarse frente a ella y decirle: Señora, perdón, pequé. ¿Y ustedes qué creen que hizo Nuestra Señora? No, fuera largo porque usted traicionó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nunca. Sería una blasfemia pensar en eso de Nuestra Señora. Nuestra Señora lo acogió y lo abrazó y lo consoló. Miren qué bonito. Las 2 actitudes del pecador: Judas y San Pedro. Viene la última cena. Cerrando el paréntesis grande que hemos hecho. Viene la última cena. Judas comulga sacrílegamente. Y eso es una cosa tenaz. La comunión sacrílega es una cosa horrible. Horrible. Ana Catalina de Emerich dice que cuando Judas comulgó sacrílegamente, un demonio entró por su boca. Y apenas salió del cenáculo, él tenía un demonio adelante que lo jalaba, un demonio atrás que lo empujaba y el demonio que tenía en la boca. Por esa comunión sacrílega que había hecho. Ana Catalina de Emek también cuenta cosas muy bonitas de la última cena. Por ejemplo, nuestro Señor empieza a enseñarles de la Santa Misa a los apóstoles. Dice cómo deben hacer la consagración, cómo deben recordar esa cena que Él está ofreciendo cada cierto tiempo. Les indica que deben guardar los panes ácimos que nuestro Señor bendijo. Y esos panes ellos después los van a consumir, los van a comulgar el domingo. Empieza a decirles, se empieza a explicar cómo debe ser la unción de los enfermos, cómo deben ungir a los próximos sacerdotes, cómo la unción también debe ser hecha para los reyes. Y les empezaron a hacer instrucciones muy bonitas acerca del inicio de la iglesia ya sin Él. Y ahí, termina la cena y nuestro Señor sale. Y es una parte muy bonita porque uno diría, nuestro Señor debería estar muerto del susto, porque claro, Él ya veía que se venía la pasión. Pero la Biblia dice que nuestro Señor salió cantando. Es la única parte de la Biblia donde dice que nuestro Señor cantó. Nuestro Señor salió cantando salmos, los salmos de la Pascua. Salió cantando salmos del cenáculo porque estaba contento. ¿Por qué? Porque había querido desde hacía mucho tiempo, y lo dijo en la última cena, desde hacía mucho tiempo había querido celebrar esta Pascua con vosotros. Y como se cumplió en ese momento, nuestro Señor Jesucristo estaba exultante de alegría. Sube al huerto de los olivos, se va a rezar, le dice a los apóstoles que lo esperen, sube con San Pedro, Santiago y San Juan a una parte más alta de la montaña y se refugia en una gruta. Y esa gruta, que también tiene un simbolismo muy bonito, fue nada más y nada menos la gruta donde se refugiaron Adán y Eva después de haber salido del paraíso. El primer lugar
a donde fueron ellos, después de haber sido expulsados del paraíso, fue a esa gruta. Y ahí nuestro Señor Jesucristo, simbólicamente, o sea, es un gran símbolo, un bonito símbolo que ellos hayan estado ahí. Nuestro Señor Jesucristo llega ahí y empieza a rezar. Mientras reza, se le van figurando como en una película, se le van mostrando todos los pecados de la humanidad. Desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el pecado de la última persona que va a existir en el fin del mundo. Todos los pecados de la humanidad empiezan a figurarse. Todo. Y él empieza a quedar preocupado. Y ahí es que él empieza a sudar. ¿Y por qué Dios permite eso? Y era como Dios preguntándole, ¿tú te vas a entregar por ellos? Este va a ser el precio de tu sangre. ¿Quieres? Nuestro Señor Jesucristo dice así: ve todos los pecados de la humanidad. Y es muy bonito pensar que nosotros también estábamos ahí. Porque uno dice, bueno, sí, los pecados de toda la humanidad, todo en tesis. No, nuestros pecados también estaban ahí. Y nuestros pecados también fueron un sufrimiento en ese momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos vio a todos y cada uno de nosotros. Si nosotros pudiéramos pensar cada vez que fuéramos a pecar, pedir una gracia a Nuestra Señora de que nos recuerde ese momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esa agonía en el huerto de los olivos, no tendríamos la valentía de pecar. Bueno, la valentía, mejor de la cobardía de pecar. Si tuviéramos eso en cuenta siempre. Al doctor Plinio le gustaba mucho ese término, agonía en el huerto de los olivos. ¿Por qué agonía? Hoy en día se reza en el rosario la oración en el huerto, pero más que oración fue una agonía. ¿Saben por qué? Agonía es un término griego que significa lucha, que significa combate. Y ese fue uno de los primeros combates de nuestro Señor Jesucristo en la pasión. Cuando Él ve todo esto, ahí dice nuestro Señor esa famosa frase, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay que acrecentar también aquí que esa oportunidad que le dio Dios Padre de ver todos los pecados de la humanidad fue aprovechada también por el demonio. Y el demonio le iba poniendo cizaña, le iba poniendo para hacerlo caer. Y decía, ¿sí ve? ¿Y por ese también? Y también por ese. Uy, mire ese. Y se va a ofrecer por ese también. Ay, por esa otra. Y nuestro Señor Jesucristo viendo todo. Y acepta. Ahí nuestro Señor Jesucristo baja y encuentra a los apóstoles durmiendo. En el momento en que más deberían estar vigilando, en el momento más importante de todos los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, y ellos durmiendo. Y nuestro Señor les dice, da 2 consejos: vigilad y orad para no caer en tentación. Vigilad y orad para no caer en tentación. Y alguien se preguntará, pero entonces ¿por qué no dijo al revés? Orad y vigilad. No, dijo vigilad y orad. ¿Por qué? Porque la vigilancia es indispensable para nuestra vida espiritual. La vigilancia es indispensable. Si yo no tengo vigilancia, por más que ore, es muy difícil que yo permanezca a flote. Tarde o temprano me voy a hundir. Vigilancia y oración. Y volvemos a lo que hablamos al principio, es una lucha. Son 3 años de lucha que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nuestra vida espiritual es una lucha, que nuestra vida espiritual es un combate. Y cito otra vez al doctor Plinio, le decía, ¿saben quién es el peor enemigo de Plinio Correa de Oliveira? Plinio Correa de Oliveira. El peor enemigo de mí mismo soy yo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el único que me puedo condenar. Por más que los otros hagan lo que quieran conmigo, el único que me puedo condenar a mí mismo soy yo mismo.
Y esta vida es una lucha. Esta vida es un combate. Nuestro Señor Jesucristo los levanta y vuelve a la gruta. Y estando en la gruta, ya no es el demonio, sino son los ángeles que le empiezan a mostrar la pasión. Y nuestro Señor Jesucristo empieza a ver parte por parte cómo va a ser su pasión. Empieza a ver la flagelación, la coronación de espinas, las bofetadas que le dieron, los insultos que le dieron. Empieza a ver que dentro de esa multitud estaba uno que le dio la vista, estaba el otro que era paralítico, estaba el otro que era poseso, que estaba endemoniado, estaba el otro que había sido sordo, estaba el otro que... Toda esa gente a que nuestro Señor Jesucristo le había hecho el bien, estaba en ese momento injuriándolo, escupiéndolo, tirándole cosas. Nuestro Señor Jesucristo en ese segundo momento del huerto de los olivos ve toda la pasión. Más miedo le dio. Y ahí es que empieza a sudar y su rostro cambia. Y cuando Él se levanta otra vez y va a ver a los apóstoles se asustan por verlo de esa manera, porque lo ven todo sudado, con la cara blanca, preocupado. Y San Pedro se aproxima y le pregunta: ¿qué te pasa, Señor? Y nuestro Señor Jesucristo les dice: vigilad y orad para no caer en tentación. Dentro de poco te vas a dar cuenta qué pasa. Y nuestro Señor Jesucristo vuelve a la gruta. Y ahí viene la prueba más dura de toda la agonía en el huerto de los olivos. Y es duro decirlo, es duro contarlo, pero es muy bonito. Nuestro Señor Jesucristo vio el sufrimiento de toda la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia hasta el fin del mundo. Nuestro Señor ve todos los pecados que se cometen en la iglesia en toda la historia. Ya no en general, sino en específico en toda la iglesia. Todos los pecados de todos los católicos. Ve todas las herejías. Ve todas las injurias contra el Santísimo Sacramento. Ve todas las profanaciones que se hacen contra Él, contra su Santísima Madre. Ve todos los pecados de todos los laicos, de todos los sacerdotes, de todos los obispos, de todos los papas, de todos los religiosos, de todas las religiosas. Y Dios Padre le pregunta: ¿por ellos también te vas a ofrecer? Nuestro Señor Jesucristo en ese momento, es que también hay otra expresión en el Evangelio que dice: ¿qué utilitas in sanguine meo? Viendo todo esto, ¿cuál es la utilidad de mi sangre? Me voy a ofrecer por todo esto. Y en este momento es que nuestro Señor Jesucristo empieza a sudar sangre. Era tanto el dolor que Él tenía que sus vasos capilares todos se explotaron. Y está comprobado médicamente que cuando una persona tiene un sufrimiento muy grande, los vasos capilares explotan y empiezan a salir sangre de los poros. Nuestro Señor Jesucristo completamente desfigurado, lleno de sudor blanco, se aproxima de nuevo a los apóstoles y otra vez los encuentra durmiendo. San Pedro se preocupa y dice: ¿qué pasa, Señor? ¿Qué tienes? Su Señor no le dice nada. Y le vuelve y le repite: vigilad y orad para no caer en tentación. Y se devuelve a la gruta. Y cuando vuelve a la gruta, uno diría: uy, ya, pero ya. Ahí es que viene la consolación. Dios Padre le empieza a mostrar todos los actos de fidelidad desde Adán y Eva hasta el último hombre. Empieza a mostrarle la vocación de todos los santos de la historia
Empieza a mostrar la vocación de los mártires, la vocación de las vírgenes, la vocación de todos los apóstoles, la fidelidad de los apóstoles, los discípulos, empieza a mirar todos los actos de fe que se realizan en la historia. Ve las órdenes religiosas floreciendo, ve la Edad Media que florece, ve las catedrales, ve la misa que va adquiriendo cada vez un mayor esplendor, ve los sacramentos, ve las ceremonias eucarísticas, ve... Y en ese momento es que aparece el ángel y le ofrece el cáliz. Y él bebe ese cáliz misterioso. ¿Qué es ese cáliz? Son todas las obras buenas que se realizan en toda la historia. Y pesaron esas obras que nosotros realicemos, por pequeñas que sean. Esas obras pesaron en ese momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y fue como una gotica más en ese cáliz que nuestro Señor Jesucristo bebió en el huerto de los olivos. Y eso ahí nos debe servir para darnos valentía para hacer el bien. Muchas veces uno no hace el bien porque hay que dirán o cualquier otra cosa. Si nosotros realizamos una obra buena, esa obra buena pesó en la consolación que recibió nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. ¿Cuántos profetas y cuántas vocaciones grandiosas que le sirvieron de consolación a nuestro Señor Jesucristo? Una alegría para nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo consoló y le dio fuerzas. En ese momento Él se levanta, se limpia el rostro, se limpia la sangre. Ana Catarina pues es mujer, ¿no? Ella dice que nuestro Señor Jesucristo se arregla un poco, se peina un poco los cabellos que los tenía un poco alborotados, y va hasta donde los apóstoles. Y esta vez ya los apóstoles ya no estaban dormidos, porque ya imagínense, después de verlo 3 veces así de esa manera, ya los apóstoles estaban pendientes a ver qué es lo que iba a pasar. Se encuentra con San Pedro y con San Juan. Les dice que tienen que bajar a encontrarse con los otros discípulos. Los otros discípulos no habían podido dormir porque ellos sí estaban preocupados con toda la situación política que estaba pasando, porque ya sabían y ya habían escuchado que los judíos estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo para cogerlo preso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llega a los pies del monte, ahí es que llega Judas con los alguaciles del templo, cogen a nuestro Señor, lo amarran. Está la famosa escena de San Pedro cortándole la oreja a Malco, que San Pedro lleno de fuego como es él es actitudes así sin pensarlo, ¿no? Él va y se lanza y le corta la oreja al hombre, y nuestro Señor Jesucristo lo regaña, dice, no, todavía no, mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Ahí coge la oreja y se la cura. Y se la pega, imagínense. Hasta ese milagro lo hace nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Pero miren qué curioso. Nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, al final de la cena, antes de salir, Él le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Él le pregunta a los discípulos, ¿cuál fue el consejo que yo les di cuando los envié a predicar? Ahí los apóstoles dijeron, no, pues que no lleváramos ni alforja, ni talega, ni 2 sandalias, ni doble túnica, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahí nuestro Señor dice, va a llegar el momento en que cada uno va a tener que vender lo que tiene y comprarse una espada. ¿Cómo así? Vender lo propio que tiene y comprarse una espada. ¿Qué simboliza eso? Y ahí pregunta, ¿cuántas espadas tenemos? San Pedro le dice, Señor, tenemos 2. Nuestro Señor dice, con eso es suficiente. 12 apóstoles, 2 espadas, lucha. ¿Cómo se armoniza todo eso? Volvemos al inicio. Esta vida es una lucha. Esta vida es un combate. Y nuestro Señor Jesucristo, diciendo que todo el mundo tiene que vender todo lo que tiene para comprarse una espada,
Está diciendo que nosotros debemos salir de nosotros mismos y de nuestro egoísmo para entablar nuestra lucha. Salir de lo poco que somos, aunque nos creamos que somos mucho. Salir de lo poco que somos y empeñar eso poco que somos, no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Ahí es que está el valor y el significado de la espada. Cogen preso a nuestro Señor, inician los maltratos. Ya en el trayecto del huerto de los olivos a la casa de Anás, van empujando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen que salir por un pueblo que se llama... se me olvidó cómo se llama el pueblo, que es Jofe, algo así, no me acuerdo cuál es el pueblo. Y la gente de ese pueblo era gente humilde y era súper devota de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que los fariseos tenían que contratar a 300 soldados romanos para impedir que la gente se amotine en contra de los soldados y han apresado a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se acusa a todo el pueblo y la gente toda protestando porque habían cogido preso a nuestro Señor. Y los soldados romanos ahí codiándose con la gente que no quería que se llevaran a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos también por eso que había gente fiel, pero eran pocos y no podían hacer mucho. Pero había gente fiel dentro del pueblo judío. Cogen preso a nuestro Señor, lo llevan a casa de Anás, y ahí empieza la ilegalidad. Ellos que eran eruditos en la ley, que eran letrados, que eran defensores de la ley de Moisés y no sé qué, y empiezan las ilegalidades. En el proceso judicial de nuestro Señor Jesucristo, si vamos un poco al derecho judaico, se cometen 28 ilegalidades. Se cometen 28 ilegalidades en el proceso judicial de nuestro Señor Jesucristo. Yo no las tengo todas, pero tengo algunas, tengo 4 de ellas. Primero, el juicio de nuestro Señor Jesucristo se realizó en la noche. ¿En qué parte del mundo se hace un juicio de noche? Todos los juicios se hacen de día, con presencia de testigos de ambas partes. Primero, juicio de noche. Segundo, testigos comprados. Testigos comprados. Bueno, hasta allá no me meto. Testigos comprados. Tercero, no le permiten defensa. No le permiten defensa. ¿Cuándo se vio en la Biblia que dice que nuestro Señor Jesucristo puede defenderse? No. No le permiten defenderse. Cuarto, ellos tenían prohibido hacer juicio el viernes. ¿Por qué? Porque la víspera del viernes ya era considerada sábado y el sábado no se podía juzgar. Y como esas otras 24 irregularidades en contra de la ley. ¿Por qué? Porque como es para hacer un bien, entonces ahí se puede romper la regla, ¿no? Bueno, ahí te empiezan a pasárselo uno a uno, entonces que Anás, que en casa de Anás, que pasa a Caifás, que en Caifás pasa donde Herodes, que de Herodes pasa donde Pilato. Llegamos al personaje Poncio Pilato. A veces uno tiende a pensar, ay, pero es que pobrecito, es que pues la gente lo mandó, pero él en el fondo no quería condenar a nuestro Señor Jesucristo. Pero pues por la presión de la gente le tocó. El doctor Plinio denominaba a ese tipo de personas como los tercera fuerza. Existe la fuerza del bien, existe la fuerza del mal, y hay unos que se creen de tercera fuerza. O sea que no están ni de un lado ni del otro. Y Monseñor John Clara da una imagen que es impresionante. Él dice que es como una persona que tiene con una mano el manto de Nuestra Señora
y con la otra el cacho de Satanás. Esa es la figura de la tercera fuerza. Y hay una historia muy bonita, hago un paréntesis, hay una historia muy bonita. Bueno, bonita, no sé si podemos calificarla como bonita, pero es, digamos, enseña mucho. Resulta que había una muralla entre el cielo y el infierno. Y en el cielo había varias personas y resulta que un señor que estaba en el cielo dice, bueno, voy a subir a la muralla para ver qué hay del otro lado. Resulta que el hombre se sube a la muralla y queda en el medio de la muralla. De un lado están los ángeles, del otro lado están los demonios. Y él empieza a ver de un lado, ve del otro, ve de un lado, ve del otro. Y resulta que los ángeles todos de un lado, venga, venga para acá, no se vaya para allá, venga, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Mire que aquí es mejor, no se vaya para allá, no salte, por favor, no salte, por favor. Y él veía a los ángeles así como que me veía para el otro lado y los demonios cada uno en su cuento. Cada uno caminando, uno para el otro, otro para el otro. Y él quedó así medio confuso. Bueno, ¿y por qué? Porque este lado insiste y este lado no. Ahí cogió un demonio y le preguntó, oiga, ¿y usted por qué ustedes no me insisten para que me vaya a ese lado? Y el demonio le responde, no, porque usted ya es nuestro. Ese es el problema del tercera fuerza. El tercera fuerza se cree que está de un lado y del otro, pero mentira, está del lado del mal. Y todo lo que él va a hacer y todo lo que él va a actuar va a ser en prejuicio de los buenos y a favor de los malos. Con Pilato empieza todo el sufrimiento más grande de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento físico más grande. Porque con Pilatos, como es un hombre, como les decía, tercera fuerza, él se deja llevar por lo que dice la multitud, por lo que dice la gente. Él empieza a hablar con los judíos y empieza a buscar la forma para tratar de liberar a nuestro Señor Jesucristo, pero como que quiere, como que no quiere, y ahí lo manda a flagelar. ¿Por qué lo manda a flagelar? Porque él dice, no, de pronto, flagelándolo, pues ya los convenzo y lo dejamos libre. Y no. Lo flageló y más odio le dio a los judíos. Fue sangrienta la flagelación, fue una cosa, uno leyendo los relatos de la flagelación, de las santas que han tenido visiones de la flagelación, del mismo relato de la Biblia, uno queda como, le da un dolor en el alma todo lo que sufrieron en la flagelación. Nosotros sabemos por tradición que fueron más de 5.000 azotes, ¿cierto? Fueron 60 hombres que se iban turnando. Cuando se cansaba uno, seguía el siguiente. Se cansaba uno y seguía el siguiente. 60 hombres que se fueron turnando para los 5.000. Eran 3 tipos de látigo diferentes. En el primer turno, en un látigo hecho de tripas de buey, que golpeaba y dejaba moretones. Después el segundo eran unos látigos con espinas que iban rasgando. Y el tercero y el más cruel de todos, el que tenía más saña, eran unos garfios que arrancaban la piel. Los judíos por ley, otra ilegalidad, los judíos por ley podían penalizar a una persona si había cometido un crimen muy grave, podían penalizarlo con 40 azotes nomás. Y estos dicen, no, nos vamos a tener a la ley de los romanos que dicen que son más, entonces, más de 5.000 azotes. Las santas dicen que a él se le veían los huesos a partir de la flagelación. Nuestro Señor Jesucristo estaba amarrado en la columna y lo golpeaban, 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 y lo golpeaban. Y ya cuando no había más por dónde golpearlo, lo volteaban y le seguían golpeando. Y no solamente en la espalda, en la cara también. Una cosa, pero
Usted le daba ganas de estar ahí para, no, señora, para hacer alguna cosa. A un paréntesis. Clovis era uno de los bárbaros a inicios de la Edad Media. Él era franco. Y el obispo Saint-Denis empieza la evangelización de él y empieza a contarle la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él estaba escuchando la vida de nuestro Señor Jesucristo, empieza a escuchar de la flagelación y la coronación de espinas y de llevar a la cruz a cuestas y la crucifixión. Y cuando Saint-Denis llegó a la crucifixión, Clovis cogió con el hacha y la golpeó en el piso y se paró. Y de la indignación, de la rabia, dijo: si yo hubiera estado allá con mis francos, eso no hubiera pasado. Tan viva era la escena, tan vivo era la historia contada por Saint-Denis, que dijo: si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado eso, y nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto. Continuamos aquí entonces con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay una meditación muy bonita de San Alfonso María Ligorio que aplica esa flagelación. Y dice que nuestro Señor Jesucristo sufrió su flagelación por los pecados de impureza. Todos los pecados de impureza que se iban a cometer en la humanidad, desde el primer pecado hasta el último. Su sangre, su piel sacratísima, santísima, albísima, fruto de las entrañas de Nuestra Señora, profanada por los más de 5.000 latigazos de los romanos. Cada latigazo fue un pecado expiado, un pecado de impureza expiado. Y lo que decíamos ahorita, si nosotros tuviéramos eso grabado en el alma, y podemos pedirle a Nuestra Señora que nos grabe esto en el alma, que cada vez que uno vaya a cometer un pecado de esos, Nuestra Señora nos acuerde de la flagelación. Y que si cometemos un pecado es una flagelación, es un latigazo más en la piel de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tuviéramos eso en cuenta, no pecaríamos más. No tendríamos la cobardía de pecar, como decíamos ahorita. Después de la flagelación siguen las burlas. Lo sientan en un banco con piedras puntiagudas que le ponen encima del banco. Miren la maldad, es que me ponen un banco con piedras puntiagudas para que él se siente. Nuestro Señor Jesucristo se sienta. Le quitan las vestiduras de las que estaba vestido. Lo visten con un trapo cualquiera sucio. Tejen la corona de espinas y se la ponen. Cogen una caña y se la ponen en el brazo. Y empiezan a burlarse de él como rey. Ah, si tú eres rey, mire el rey. Y empiezan a hacerle reverencias y empiezan a burlarse de él. Es indignante. Es indignante. Y la corona de espinas uno la ve pues en las imágenes de nuestro Señor crucificado como si fuera una corona. Pero las revelaciones y la historia nos dice que no era una corona, era un casco. Era un casco de espinas que le cubría toda la cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Y el Santo Sudario de Turín nos muestra una cosa mucho más impresionante. Que a una espina de la corona de espinas le atravesó un párpado. Y él duró con esa espina hasta el final, hasta la cruz. Y San Alfonso hace otra aplicación. Y uno siente con esas aplicaciones San Alfonso María Ligorio que, como que se va acomodando algo dentro de uno. Y él decía: nuestro Señor Jesucristo quiso sufrir la coronación de espinas por todos nuestros pecados de pensamiento. Desde el primer hombre hasta el último hombre, todos los pecados de pensamiento fueron expiados con los dolores de la corona de espinas. Y vuelvo y repito, si nosotros tuviéramos esa compenetración de que cada pecado de pensamiento que cometemos es una espina más en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos la cobardía de pecar.
Después cogen la caña y le empiezan a golpear en la cabeza. Empiezan a golpear en la cabeza para que se le hunda más la corona de espinas. Y dice San Alfonso María Ligorio que ese fue el dolor más largo que tuvo nuestro Señor Jesucristo en toda la pasión. Porque a partir de ahí, hasta su muerte, tuvo siempre la corona de espinas en su cabeza. La única vez que se la quitaron para colocarle unas vestiduras nuevas. Cuando se le burlaron a nuestro Señor Jesucristo y le pusieron ese trapo inmundo en la cabeza, después se la quitaron, le pusieron otra vez su ropa y se la volvieron a poner. Y él duró con la corona de espinas hasta la hora de su muerte. Y ahí viene la mayor de las infamias. Pilato lo saca a la terraza. Y de la frase famosa, Ecce homo. Aquí está el hombre. ¿Para qué hace eso Pilatos? Ay, para que la gente se compadezca y tenga piedad del pobre que está flagelado. Y la gente, nada. Poseída directamente por el demonio. Toda esa gente estaba poseída por el demonio. Y ahí les pregunta, ¿qué quieren que haga con él? Imagínense, ¿qué quieren que haga con él? Él tenía el poder para liberarlo, para sacarlo de ese momento del suplicio por los que estaba sufriendo. Y le pregunta al pueblo, no, ¿qué quieren que haga por él? La gente empieza a decir, crucifícalo. Y después le repite, a vuestro rey voy a crucificar. Y el pueblo le dice, no tenemos más rey que al César. No tenemos más rey que al César. Y otra meditación de San Alfonso. San Alfonso es una maravilla. Y San Alfonso dice, ¿cuántas veces nosotros no nos hacemos también reyes de nuestra alma y en nuestra vida, usurpándole el trono a Dios? ¿Cuántas veces no nombramos reyes a nuestros propios intereses, nuestra voluntad, el dinero, la carrera, el prestigio, o a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, destronando el trono que debería tener Dios como rey de nuestra alma y de nuestra vida? Finalmente nuestro Señor Jesucristo es condenado a la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo, normalmente las personas que eran crucificadas, la cruz estaba allá en el lugar donde iba a ser crucificado, la persona iba, lo crucificaban y listo. Pero la infamia era tal que le hicieron llevar su cruz desde donde estaba Pilatos, en sus espaldas, hasta el Gólgota. Ahí es que estaba. Infamia iba hasta allá. Nuestro Señor Jesucristo, hay una tradición muy bonita que nuestro Señor Jesucristo, cuando recibe la cruz, Él antes de cogerla en sus manos, la besa. Besa la cruz, la pone en sus hombros y empieza a cargarla. Y en medio del trayecto vemos escenas muy bonitas y que causan mucha compasión. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en el Vía Crucis, consuela a las hijas de Jerusalén. Todas las mujeres fieles que estaban en Jerusalén, compadecidas y viendo a nuestro Señor Jesucristo sufriendo y todas ellas llorando, nuestro Señor Jesucristo con una mirada las consuela. Después viene Simón de Cirene, el cireneo famoso, que le ayuda a nuestro Señor Jesucristo a cargar su cruz. Y así viene todo lo que nosotros leemos en la Biblia durante ese trayecto. A veces nuestro Señor también nos pide ser sus cirineos con los sufrimientos que nosotros tenemos en nuestra vida. Puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento moral, puede ser un sufrimiento... Pero yo creo que en determinado momento de la vida del hombre, a todas las personas, nuestro Señor nos pide que seamos sus cirineos y que con nuestro sufrimiento le ayudemos a cargar la cruz de Él. Finalmente, lo crucifican. La crucifixión es de las cosas más impresionantes
que puedan haber. Fueron 28 martilladas en las manos y 36 en los pies. 26 en cada mano y 36 en los pies. Y no crean que era una puntillita así, con el filo así súper puntiagudo, no, era un clavo rudo, ni siquiera tenía punta, y era clavar eso en la mano y en la cruz. Dolores indecible. Nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz ya tenía que compensar su precio entre los pies y las manos. Cuando se compensaba su peso en las manos, le rasgaba las manos. Cuando compensaba su peso en los pies, se le rasgaban los pies. No podía mover la cabeza porque tenía la corona de espinas y le empieza a faltar el aire. Mayor sufrimiento que eso, aparte que todo su cuerpo está ensangrentado, después de todas las burlas que hacen con él, después de todos los dolores de la flagelación, de la coronación de espinas, etc. Nuestro Señor Jesucristo decide sufrir todo esto. Y decide sufrirlo hasta la última gota de sangre. Porque así como el cordero de la Pascua de la ley mosaica tenía que ser consumido por completo, así nuestro Señor Jesucristo se entrega por completo por cada uno de nosotros en la cruz. Hasta la última gota de sangre. Después, ¿a quién tiene al lado? Dos ladrones, crucificado entre ladrones, nada más ni nada menos. Y tenemos al famoso buen ladrón, que se convierte y le pide perdón. Y pide a nuestro Señor Jesucristo para estar en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo le dice, yo te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Les cuento un poquito la historia del buen ladrón. Resulta que en la huida a Egipto, cuando nuestro Señor Jesucristo sale con Nuestra Señora y con San José, la familia de él era una familia de ladrones. La familia del buen ladrón. Y tenían su lugar de acción en el desierto, precisamente. Y Nuestra Señora y San José van caminando por el desierto, en medio del desierto, dirigiéndose hacia Egipto, huyendo de Herodes, del otro Herodes, el que mató a los santos inocentes. Y se encuentran con esta familia de bandidos. Y esa familia de bandidos los acoge. Porque ven que es un matrimonio diferente a todos los que han pasado por ahí. Y los acoge y resulta que la señora, la dueña de casa, por decirlo así, la mamá, tiene a su bebecito que es leproso. Es un niñito, es leproso. Y pobrecito, quien cogió lepra. Y es leproso el niño. Y Nuestra Señora, en agradecimiento al hospedaje que le dieron a ella y a San José, le dice, mire, yo voy a bañar al bebé, al divino niño. Con esa agua con que yo lo bañe, usted va a lavar a su hijo y se va a curar de la lepra. Así lo hicieron. Nuestra Señora lavó al niño Dios, no sé qué, se fueron con San José, subieron al burrito, se fueron para Egipto y la señora quedó con eso en la cabeza. Cogió a su bebé que estaba leproso, lo metió en el agua y curado de la lepra. Ese bebé, ese niño, era el buen ladrón que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, curado de la lepra por nuestro Señor Jesucristo cuando era bebé y estaba ahí recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Viene todas las 7 palabras, nuestro Señor Jesucristo, pues nos alargamos un poquito más y hablamos de las 7 palabras. El caso es que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Y ahora voy a cerrar lo que dejé abierto al inicio de la reunión. ¿Cuál era el papel de San José? San José muere esperando la realización de las promesas que él había recibido en su infancia, de la venida del Mesías, de que él iba a ver al Mesías actuando, de que iba a ver toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muere y no la ve. Y él desde la eternidad empieza a actuar para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ya con esto hecho termino. Resulta que nuestro San José desde la eternidad, eso lo cuenta Monseñor John Clark en el libro de San José, no sé si todos lo conocemos. Monseñor John Clark sacó un libro acerca de San José.
y que toma... Fue crucificado, muerto. Fue crucificado. Comprometido ya. Termino lo de San José entonces. Resulta que San José, desde la eternidad, desde el cielo, empieza a pedir a Dios Padre que quería actuar en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no se lo permite. Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir su misión. ¿Por qué San José no estaba vivo en el momento de la crucifixión? Porque San José no lo hubiera permitido. San José hubiera armado un ejército, o si no, él solo hubiera ido y no hubiera permitido que hubiera pasado todo eso. Por eso es que Dios se lo lleva antes. Y desde la eternidad él le pide a Dios para empezar a actuar, y Dios le dice que no, hasta que muera nuestro Señor Jesucristo. San José le pide a Dios que lo permita actuar, y ahí Dios le dice que sí. Y todo lo que pasó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que el verlo, el templo se rasgó, que vino un terremoto, que todo se oscureció, que los muertos fieles, los profetas y los patriarcas empezaron a salir de los sepulcros y a increpar a todas las personas que habían permitido la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso se hizo por deseo de San José. Porque San José quería mostrar el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo y que esa sangre que había sido derramada era sangre inocente, que era la sangre del mismo Dios. Y él mismo, San José, tomó cuerpo en ese momento y empezó a atormentar a cada una de las personas que hicieron mal a nuestro Señor Jesucristo durante la pasión. Por aquí cerramos entonces. Dentro de 8 días, muerto y sepultado. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cosita.